el esquema más tradicional en la parte de potencia. Recuerden que los sistemas de control y protección vamos a estar formados por dos partes. La parte aquí superior, con trazo grueso, es el sistema de potencia, sistema donde está el motor. Y la parte de abajo, en este caso, es el sistema de control, propiamente dicho. Eso ya lo hemos visto. Eso puede variar de acuerdo a la normativa que se use. En este caso, estos son símbolos NEMA, una connotación americana, pero también puede usarse otro, pero la idea, a la final, su funcionamiento sigue siendo el mismo. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El sistema de control puede ser otro, también. Es decir, puede configurarse de otra manera para que cumpla lo que se está buscando. Este es un sistema muy común, es decir, uno de los más comunes y más económicos cuando se van a instalar motores de inducción. Es decir, ya hemos dicho, uno de los problemas que tienen los motores eléctricos es que tiene mucha corriente en el arranque. Lo hemos visto casi en toda la materia, así como hemos hablado, bueno, que siempre la corriente es la que da problemas. Y entonces, esa corriente de arranque, hemos dicho, es dañina, no tanto para el motor, sino para el sistema al cual está conectado. Pero también hemos visto que, bueno, un motor que esté muchas veces arrancando de forma directa, pues también se va a ir afectando, porque al final va a tener un consumo de potencia exagerado en el arranque que a la final no es útil. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Este caso de este esquema es muy diferente a este. ¿Sí? El que tenemos acá es un autotransformador. ¿Sí? El estator y se conecta al estator. No confundirlo. En este caso, estas bobinas ya son las bobinas del estator de la máquina, del motor. Eso fue lo último que vimos. Este caso, el estator son tres, trifásico, y es un caso donde el motor normalmente va a trabajar en triángulo. Entonces se conecta inicialmente en estrella y luego de un tiempo él vuelve a su conexión normal, que es triángulo. ¿Sí? Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, cuando decimos que va a conectar en estrella, para conectar en estrella, 1M tiene que estar cerrado, S tiene que estar cerrado y 2M tiene que estar abierto. Vamos a llevar esto a Pi, a repasar como hemos venido trabajando. Que van a haber dos tiempos. Un tiempo donde se le da al pulsador de arranque y comienza, podríamos decir, el tiempo cero. Y un tiempo después, que siempre es corto, donde el motor queda en su estado normal de funcionamiento. Entonces, muchas veces podríamos hacer aquí una tabla, en este caso, vamos a poner una tabla T, ¿sí? De tiempo, podemos decir T, cuando T es igual a 0, podemos decir T igual a 0 y después el tiempo siguiente, vamos a ponerle un segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar cuando el tiempo sea 0 con el contactor 1M? Vamos aquí en potencia. Entonces, con el contactor 1M, ¿sí? En el tiempo 0, ya, entonces, se me corrió. El tiempo 0, él tiene que estar 1M, es decir, cuando se le da al pulsador, en el tiempo 0, 1M tiene que estar cerrado. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí AC de cerrado. ¿Sí?
el contactor S, el tiempo 0, S, también tiene que estar cerrado. ¿Sí? Y el 2M él tiene que estar abierto. Voy a ponerle O, open. ¿Ok? Entonces close, cerrado y 2M. Tiene que empezar de esa forma. En ese caso la conexión sería en Y. ¿Sí? Así que la conexión sería en Y porque tendríamos, en este caso, cerrado por acá, cerrado por acá, cerrado por acá, ¿sí? Y cerrado por acá. ¿Sí? Ahí tendríamos una Y, ¿sí? Del motor. Podríamos agarrar acá una bobina, yo creo que ya lo habíamos hecho. Ahorita la raya. Entonces, en este caso, en el tiempo 0, él está conectado en una Y. Una Y, en este caso, estoy conectando este con este, y este con este. Y entonces él se va a alimentar por acá. ¿Sí? Ahí tengo una Y. Esa sería la conexión en Y. Él va a arrancar de esa forma. ¿Sí? Con la idea de que el voltaje en Y va a ser menor, porque es el voltaje de trabajo en delta. Luego, aquí, ay, aquí borré, se me fue aquí 2M, no me di cuenta. 2M cerrado, dijimos, y S open, abierto. Open, ¿okay? Entonces se cerró aquí S. Luego de un tiempo que tiene que suceder, él se tiene que conectar en delta. Si luego de un tiempo, él se tiene que conectar en delta. ¿Qué va a suceder en delta? 1M sigue cerrado, sigue estando cerrado. Pero 2M se tiene que abrir. No, 2M. No, mentira. Estábamos mal. Ya, ya, ya. Ah, 1M cerrado y S cerrado. S va a estar cerrado. 2M que va a estar abierto. Open. ¿Eh? El tiempo 0. Luego en el tiempo 1, para que se transforme en delta, 1M sigue cerrado, pero S se abre, open, y 2M se cierra. Eso es lo que tiene que ocurrir ahí. Entonces, en el siguiente tiempo, acá S se abre, ¿sí? Y 2M se cierra. Al 2M cerrarse, hace esto sería la especie de un triángulo. Haría el triángulo y se alimenta por acá. Ahí tendríamos un triángulo. ¿Ok? Hacia la final estamos haciendo. Aquí no me va a quedar bien.
¿sí? Haríamos un triángulo, es lo que se está haciendo ahí. ¿Sí? Y el motor termina trabajando en ese caso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues nos vamos al circuito de control. El circuito de control va a arrancar, se va a cerrar este, en momento cero, se alimenta S, porque todo esto va a estar cerrado, alimentó la bobina S, el contactor S, cerró S, cerró este de acá, esto es inmediato, se alimentó 1M y se alimentó TR. 1M alimentado, cierra acá y no importa que el dedo ahora se abrió. Y entonces queda alimentado S, 1M y TR. Ah, por acá también queda cerrado. De acá. En este caso, como ese está alimentado, este de aquí, normalmente cerrado, va a estar abierto porque se alimentó. Entonces 2M va a estar abierto. 2M va a estar sin alimentación, lo cual hace que su contactor esté abierto, porque esta es la bobina. Luego, a la vez, él como no está alimentado, pues su normalmente sigue normalmente cerrado. TR empieza a contar, pasa el tiempo 1, cuando pasa el tiempo 1, ya él contó, este TR de aquí se abrió. Al abrir este TR, se quita la alimentación a S, se abre S, ¿eh? Se abre este de acá, pero 1M sigue alimentado por acá, no importa, se abrió S. Y S, como quitó la alimentación, se cerró aquí. Entonces el circuito sigue alimentado por la parte de abajo, las bobinas, 1M, TR y 2M. Y entonces se cerró 2M y se abrió S. Eso es lo que se busca en este circuito. Ahora vamos a conectar un motor, que es el motor de inducción, lo vamos a arrancar de rotor de vanado. Es decir, el rotor de vanado tiene acceso al rotor por medio de las escobillas. Es un método, es un motor no tan común como el de jaula de ardilla, pero es un método que además de protegerlo, la corriente de arranque va a permitir que el par de arranque aumente, disminuye su corriente de arranque y en algunos casos la velocidad se pueda variar un poco. ¿Cómo? Agregándole, es decir, en este método se le va a agregar resistencias al rotor del motor de inducción, en el momento de arrancarlo. Entonces, repito, este método, estos son 3 resistencias de igual valor y se agregan al rotor. Fíjense que está en el círculo interno, al rotor por medio de, estas conexiones son por medio de las escobillas, de las carboneras, de los carbones. Y la otra conexión, pues, es el estator, en este caso. ¿Qué se va a buscar acá? Bueno, vamos a irnos a Paint. Entonces, ¿qué se busca en este método? Es que en el momento del arranque, en el tiempo cero, cuando se le da al pulsador, esta resistencia completa estén conectadas y M se cierre. Entonces, ¿qué se busca? Que M se cierre, arranque el motor y con todas estas resistencias conectadas. Entonces, 3A, 2A y 1A, los contactores 3A, 1A, ellos tienen que estar abiertos. Ellos tienen que estar abiertos en el momento cero. ¿Sí? Luego de un tiempo, estas resistencias se tienen que ir quitando poco a poco. Entonces, una resistencia que tiene 3 valores, tiene como 3 conexiones, una con el valor total, una con el valor menor y uno valor medio, o medio no, mayor, pero no el máximo. Es decir, una resistencia con 3 valores. Es decir, es como que tuviéramos aquí una resistencia de 3 ohm y yo puedo conectar primero, tengo los 3, puedo hacer un corto y que queden 2 ohm y después otro corto que quede 1 ohm y después rotor de vanado. Es decir,
el rotor de Manado es un motor que su rotor tiene 3 bobinas. Entonces se están conectando 3 resistencias a esas bobinas. 3 resistencias a esta bobina. Entonces, en este caso, cada una de estas resistencias pues son iguales. Imaginemos que tenemos 3 resistencias, pero ellas tienen puntos de conexión, ¿okay? Donde entonces la resistencia pues tiene menor valor. Es como si tuviéramos toda esta resistencia valiera, por ejemplo, 3 ohm y cada pedazo de ella 1 ohm. ¿Okay? Entonces la resistencia que midamos, por ejemplo, en este punto y este punto, en este caso valdría 1 ohm. Pero si yo me conecto a este punto, vale 2 ohm. Pero, y si yo me conecto a todos estos puntos, pues vale los 3 ohm. ¿Eh? Eso es lo que sería, en este caso, esta resistencia, un reóstato. ¿Qué tiene que hacer el circuito de control? Tiene que hacer que en el momento del arranque, el momento de darle al arrancador, contactor M se tiene que cerrar, 1A, 2A, 3A tiene que estar cerrado. Podemos hacer una tabla. Voy a colocar como decir, aquí tendríamos que usar varios temporizadores. Entonces vamos a usar que sea el tiempo, vamos a llamar tiempo 0, el tiempo 1, el tiempo 2, el tiempo 3. Entonces, podríamos decir que entonces, ¿qué va a pasar con M? Bueno, M, el factor M de potencia, él en el tiempo 0, de una vez él tiene que cerrarse. En los demás tiempos, pues él sigue cerrado. Acá me falta hacer la leyenda. C va a significar cerrado. Y O mayúscula significa open, abierto. Abierto. ¿Qué va a pasar con 1A, 2A, 3A? Colócalos acá. 1A, 2A y 3A. El tiempo 0, 1A, 2A y 3A tienen que estar abiertos. Aquí sería open, open. Van a estar abiertos. Un tiempo después, todavía no entramos acá, un tiempo después, 1A se tiene que cerrar, para poner en corto. Es decir, para que solamente entre estos dos valores de la resistencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, al comienzo, el circuito estaba sin estos valores, y luego 1 aquí se cierra. Los demás tienen que estar abiertos. Entonces, en tiempo 1, ya 1A se cierra, pero los demás siguen abiertos. Luego, en el tiempo 2, ya se cierra 2A para que el rotor solamente vea el efecto de este pedacito de resistencia. Es decir, al comienzo veía el efecto de resistencia cuando 1A puro este pedazo y después 2A puro este pedazo. En otros tiempos, 1A va a mantenerse cerrado. Entonces, en otro tiempo,
En el tiempo 2, 2A se cierra, sigue cerrado todo el tiempo. Y 3A sigue abierto en el tiempo 2, pero luego se tiene que cerrar. Entonces cierro 1A, un tiempo después cierro 2A, y un tiempo final cierro 3A. Y ya no hay efecto de resistencia. Ya el rotor lo que ve es un cortocircuito. ¿Sí? Eso es lo que se va a buscar en este caso, en este ejemplo, en este sistema. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Damos arranque con el pulsador, ¿sí? Con el pulsador normalmente abierto, él se cerró, lo hace muy rápido, y de una vez alimenta la bobina M, este de aquí se cierra, y se cerró M, ¿sí? Se cerró acá. 1A, 2A y 3A están sin alimentar, por lo tanto 1A, 2A y 3A están sin alimentar. 3A está sin alimentar, entonces este 3A está normalmente cerrado. ¿Sí? Está normalmente cerrado porque no tiene alimentación. Pasa un tiempo, vamos a llamar que sean 1, porque M es temporizado, fíjense que el símbolo que tiene aquí es de temporizado. Pasa un tiempo, entonces aquí ya M, de aquí se cerró, alimentó 1A. Y ahora alimentó 1A acá a la bobina y cerró el contactor. 1A también es, además de ser un contactor de potencia, tiene unidad temporizada. Un relé temporizado. Empieza a contar otra vez. Tácata, se cerró un tiempo después. Alimentó 2A. Alimenta aquí 2A. Y 2A ya está cerrado por acá. Y alimentó este temporizador. Empieza a contar de nuevo. Cierro 2A aquí. ¿Ah? Alimento 3A, la bobina 3A, cierro 3A, cierro 3A, cierro 3A, ya ve un cortocircuito. En este caso, 3A alimentarse también se cerró aquí. Y este de aquí se abrió. Este se abre. Quita la alimentación 1A, se abre este. Quita la alimentación A, este se abre. Pero ya no importa que este se abre porque ya va a estar cerrado por acá. Eso bobina se mantiene alimentada. Ese sería el caso del arranque de un motor de rotor de manado agregándole resistencia al rotor. ¿Qué tenemos que ver aquí en particular? Que un contactor, formado por su bobina, de contactos de potencia, pero tiene relé temporizado. Con control y protección, fíjense que aquí siempre va a estar la protección de sobrecarga, en este caso también protección de sobrecarga, pero ya es desde el circuito de potencia al circuito de control. Bueno, faltaba mencionar esto. Al haber una sobrecarga, esto se calienta y abre este que estaba normalmente cerrado y apaga todo. Apaga todo de emergencia. Y si no pasa sobrecarga, sigue funcionando y ya uno lo puede apagar con el paro. Al uno abrir acá, ya quita todas las alimentaciones a la bobina y todos los contactores que están cerrados debido a la alimentación de esa bobina, al campo magnético que produce esa bobina, pues terminan abriéndose. Arranque automático para motores DC. Este caso, este arrancador, es decir, este tipo de arrancadores, tienen que tener una protección por pérdida de campo y una protección de aceleración de campo, que se va a llamar FL y FA. Entonces, fíjense, como hemos mencionado, estamos bajando las corrientes de arranque que son muy altas, con protecciones, con sistemas de arranque, pero a la vez protegiendo sobre otras consecuencias como son sobrecargas. En este caso hay otro tipo de protección, que es pérdida de campo y protección de aceleración de campo. Este sería más o menos el esquema. Uno dirá, bueno, ¿y este esquema qué es? ¿Sí? ¿Dónde está el motor? Bueno, para que este es el circuito, como lo que estamos viendo en el motor DC,
¿Ok? ¿Será solamente este círculo? No, pues esta es la armadura. Pero bueno, vamos a compararlo con lo que es un motor DC. Para eso vamos a usar la magia del Paint. Fíjense, la imagen que está en la izquierda es el circuito equivalente a un motor en derivación. En la derecha también es un motor en derivación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo podemos analizar? Tendríamos que, bueno, cómo voltearlo. ¿Sí? Pero esto de que está acá, bueno, voy a quitarle los valores, porque aquí no tenemos valores. Entonces, fíjense, voy acá a marcarles con rojo. Esto que está acá, esta parte de aquí, de acá, es esta parte de acá, que está acá. ¿Eh? Claro, para que la resistencia está más cerca, aquí no se ve. Ah, bueno, no, está aquí. Está en este lado. La resistencia de la armadura, ¿ok? De la bobina de la armadura. Eso sería lo que llamamos rotor. Estas son las resistencias que se van a agregar en serie. Es como si tuviéramos acá. No, no, la voy a dejar ahí. Si esta resistencia, ya la voy a quitar de acá. Esta sería la resistencia armadura. ¿Sí? Y estas de aquí ¿sí? Son estas tres resistencias que están acá. R1, R2 y R3. ¿Sí? Este que está acá, ah bueno, entonces este de aquí, entonces dijimos que es este de aquí. Luego tenemos la resistencia, las tres resistencias que son estas tres resistencias, que no son parte del motor, sino que se están agregando. Tenemos el devanado de campo, F1, F2, que sería la resistencia y la inductancia. Sería este que está acá. Y la resistencia ajustable, entonces este de aquí es este, y la resistencia está ajustable es esta que está acá. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que es el motor DC. Ya lo demás es parte del control. Este tipo de motores pues tiene ciertas características, es DC. Entonces, ¿el que va a tener? Él va a tener como característica, primero, que la corriente de arranque es muy alta, igual que los motores de inducción. Entonces, para evitar eso, se le va a agregar una resistencia, pero esas resistencias después tienen que irse cortocircuitando, como quitando su efecto. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un reóstato que en el comienzo va a estar en corto porque no se quiere su efecto. Y después sí se tiene para variar velocidad. El motor tiene un voltaje inducido, aquí es E sub A, aquí es E sub C, un voltaje inducido que va a ser proporcional al flujo que produce esta corriente ISOF, que está acá, y a la velocidad de giro. ¿Eh? Entonces, ese voltaje, entonces,
E sub C o E sub A, voltaje inducido, eso nosotros habíamos dicho, es proporcional entonces a la velocidad de giro y al flujo. Entonces, el motor cuando arranca, pues este voltaje es cero, pero cuando empieza la velocidad a aumentar, ese voltaje empieza a aumentar, porque es proporcional. ¿Eh? Entonces, acá se van a meter unas bobinas que están graduadas para ciertos voltajes. Es decir, ellas se van a alimentar con el voltaje. Es decir, ellas se van a alimentar con el voltaje que va aumentando acá. ¿Sí? A la vez tiene una bobina de protección de flujo, que su resistencia es muy baja, que va a estar pendiente que este circuito aquí no se desconecte. Si este circuito se desconecta, el flujo pasa a ser cero. Pero al ser el flujo cero, el voltaje de la máquina acá pasa a ser muy grande. ¿Sí? Pasa a ser tan grande que termina siendo más grande que el voltaje de alimentación y termina mandándole mucha corriente a la fuente y dañando. ¿Sí? Y entonces la velocidad puede ser tan grande que también el motor se embala, se sale de control a velocidades muy grandes. ¿Sí? Entonces, en este caso, se van a tener entonces esta especie de bobinas aceleradoras, que hacen unas bobinas, que ellas van a estar como sensando el voltaje inducido, y a medida que el voltaje inducido, ellas se alimentan y cierran sus contactos a cierto valor. Entonces, bueno, eso más o menos la idea. Entonces, ¿cómo va a arrancar él? Él tiene que arrancar con este en corto, con toda la resistencia, y luego, tiempo a tiempo, ir cortocircuitando. Pero no vamos a usar temporizadores. Ese tiempo nos lo va a dar esta bobina a medida que el voltaje E sub C aumenta. Es como si tuviéramos una especie de gráfico. ¿Sí? Tuviéramos acá lo que es, bueno, creo que tiene negro. Y en este eje tuviéramos la velocidad. Y en este eje tendríamos el voltaje E sub C. Entonces, a medida que la velocidad aumenta, este va a ir aumentando, 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 aumentando a medida que la velocidad. ¿Eh? Claro, más o menos. Entonces la velocidad aumenta, el voltaje sub C aumenta. En este caso van a haber tres bobinas que se van a actuar a tres voltajes. ¿Sí? Ese sería el voltaje 1 R. Después tendríamos el voltaje 2 R y luego el voltaje 3 R. ¿Qué significa? En el momento de arranque la velocidad es cero, corriente muy alta, pero entonces empieza la velocidad a aumentar. Es como si el voltaje sub C, imaginemos que el voltaje sub C sea 200 voltios. Y 1R se va a actuar cuando la velocidad llegue y marque, por ejemplo, 70 voltios. 2R cuando marque, por ejemplo, 140 y ya 3R cuando marque los 200 voltios. Eso que tenemos que entender en este caso, de estas bobinas aceleradoras. Entonces, bueno, vamos a ver el circuito, cómo funciona. Se le da arranque, al darle arranque, alimenta la bobina M. Al alimentar la bobina M se cierra acá, estaba abierto, y se conecta la armadura a la resistencia, porque 3A, 2A y 1A están abiertos, hay la protección de sobrecarga, no hay sobrecarga, está cerrado. Este circuito de acá está alimentado, la bobina FL ve que hay corriente, entonces esta FL está cerrado.
Entonces todo puede funcionar y aquí la M se cerró y arrancó el motor. Empezó a acelerar. Después cuando llega a 70 voltios, esta bobina detecta que hay, por ejemplo, 70 voltios y cierra acá y alimenta a la bobina 1A que hace que acá se cierre y quita el efecto de la resistencia R1. Sigue subiendo la velocidad, eso es rápido, llega al nivel de 2R, por ejemplo 140 voltios, llega al nivel de 2R y él cierra acá 2AR. ¿Eh? Cierra 2AR y entonces alimenta 2A, cierra 2AR, alimenta 2A y 2A pues cierra su contactor 2A. Sigue subiendo la velocidad, llega al valor ya final, 3AR, por decir, y entonces 3AR igual cierra su relé 3AR, alimenta 3A y alimenta FA. Cierra 3A y abre este señor de acá para que ya entre a trabajar la resistencia ajustable al valor que tiene y luego se pueda variar. En este caso, entonces R3A, ya la corriente pasa por acá y no pasa por la resistencia, no estaría el valor de la resistencia y el motor pues sigue su funcionamiento normal, pero sin haber tenido una corriente muy alta en el arranque. En este caso, fíjense que entonces si llegara a haber una falla, que esto aquí se abra, FL no vería corriente, no se, esta bobina no se imanta, y entonces en ese caso este FL se abre por protección y apaga todo y el motor aquí M se abre y se apagó todo. ¿Sí? El caso de FL. Entonces tenemos también FA, que entonces simplemente para tener en corto la resistencia para que le arranque una velocidad suave. Una velocidad baja vaya aumentando y no de golpe a velocidad muy alta, que pueden determinar sobrecarga. Una manera de cambiar el sentido de giro de estos motores es intercambiando dos de sus puntos de alimentación. Es intercambiándolo hacia la fuente. Si yo, por ejemplo, tengo RST alimentando a 3 puntos del estator del motor de inducción. Entonces yo cambiando 2 puntos, el que estaba en R lo paso a S y el que estaba en S lo paso a R. Ya en ese caso cambia el sentido de giro. En este caso no lo vamos a hacer por un piloto automático, como podría ser un fin de carrera, sino lo vamos a hacer manual, es decir, que el motor, cuando uno le da un pulsador, arranque para un lado y cuando se le dé para el otro, el arranque para el otro lado. Un sistema de este tipo de arranque también tiene que tener pues, la circuitería que anteriormente vimos para protegerlo, su corriente de arranque y los sistemas de protección de sobrecarga. Ese sistema de cambio de giro es general al que tenemos acá en la figura. Vamos a llevárnoslo para Paint. Entonces, en este caso, analicemos como siempre el sistema de potencia. Entonces, ¿qué se va a querer? Se va a querer que el motor arranque, por ejemplo, cerrando F. Cierro F y R tiene que estar abierto. Cuando le doy a un pulsador y digo, bueno, arranque hacia adelante o arranque hacia adelante, ¿cómo decir arranque para este lado? En el sentido de las manecillas del reloj. Luego apago el motor, lo apago y ahora quiero que él arranque para el otro lado. Ahora quiero que él gire a este lado. Entonces, en ese caso, una fase, aquí R, no importa, esa la voy a dejar igual, pero entonces el que está conectando acá, fíjense, ahora cierro R y se alimenta a este punto,
y este punto de acá alimenta el que está acá. Intercambio los dos puntos de conexión con dos fases. Eso va a permitir que el motor cambie su sentido de giro. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, el circuito de control que se va a encargar está formado por un pulsador de paro y dos pulsadores de arranque, pero uno para arrancar adelante, sentido de giro, y otro pulsador para atrás. ¿Okay? En este caso, fíjense, es un circuito que cuando se le da acá al pulsador de adelante alimenta la bobina F. Esta bobina F pues va a cerrar los contactores F y cierra el relé F. Cierra F y cierra el relé F y se puede quitar el dedo. En este caso, cuando la bobina F está alimentada, este relé que está aquí abajo, él se abre, a juro. Es un enclavamiento eléctrico. ¿Qué significa eso? Que él ya está abierto y él está funcionando para este sentido de giro. Para él cambiar el sentido de giro tenemos que apagar el motor. No podemos cambiar el sentido de giro funcionando. Alguien diría, bueno, él está funcionando en la manecilla del reloj y venimos y le damos a este. Aunque le demos este pulsador, esta bobina que está alimentado va a mantener por protección este relé abierto. Entonces, por más que se cierre acá, este está abierto, entonces la bobina R no se va a alimentar y él sigue trabajando por F. ¿Sí? En el sentido. Para que eso suceda, cambiar el sentido de giro, hay que entonces abrir, apagarlo. Se abre, se apagó y ahora sí se le da atrás para el otro, se cierra, alimento R, se supone que F no esté alimentado, al F no estar alimentado, este está normalmente cerrado. Alimenté R, se cerró aquí R, cierro las R de arriba, los contactores, y este de aquí se abre por protección. Es un enclavamiento eléctrico. A la vez tengo las protecciones de sobrecarga, fíjense que nunca pueden faltar. Al haber sobrecarga, espera un tiempo y entonces él abre y apaga todo y ahí sí ya no se puede prender porque funcionó la protección de sobrecarga. Este mismo circuito de control se usa también para los motores de corriente continua. En los motores de corriente continua, para cambiar el sentido de giro, no es cambiar la polaridad, sino que hay que cambiar la alimentación de uno de los devanados, ya sea del devanado de campo o el devanado de armadura. En este caso, este ejemplo, está cambiando el sentido está cambiando el sentido de conexión a la armadura. Entonces, fíjense, cuando él se le da, a este caso, adelante a F, él cierra los contactos F y los R están abiertos. Voy a llevarme esto también, papá. Entonces, en este caso se quiere que el motor, en un sentido, para que gire, por ejemplo, en la manecilla del reloj, él va a estar alimentado por F. Él va a estar alimentado por F. R se deja abierto. Tiene las protecciones también anteriores, pero aquí solamente nos vamos a jugar, vamos a ver lo del cambio de giro. Entonces, cuando yo le dé a F, aquí adelante, cierro aquí F, alimenté F, cerré aquí, cerré F, R está abierto. Igual que el caso anterior, apago. Ahora si le doy al R con este pulsador, alimenté R, se cerró acá, me importa que el pulsador se abrió, y ahora cerré R, pero ahora mi alimentación, fíjense, en este caso, la alimentación va a venir por acá, cierro acá, alimenté acá, le cambié la polaridad a la armadura y me vine por acá. Es decir, di una vuelta para alimentar cuando es R, F está abierto, cierro por acá y cierro por acá. Y cambié
el sentido de acá. ¿Ok? Entonces, ya la corriente en este caso se va a circular por este lado. Anteriormente circulaba por este. ¿Ok? Entonces, en caso de cambiar el sentido de giro. Bueno, con este punto terminamos lo que es el contenido de la materia.